buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Las relaciones diplomáticas se caracterizan por la reciprocidad y muchas veces estas situaciones se presentan cuando hay problemas políticos. Los vimos entre Ecuador y México, la situación por la embajada en Ecuador, o lo estamos viendo también en otros países cuando han expulsado a algunos diplomáticos rusos de Estados Unidos o de Estados Unidos en Rusia, inmediatamente hay una respuesta de la otra parte. En el caso de Europa es difícil para Israel porque España, Irlanda y Noruega anunciaron su decisión de reconocer a Palestina como Estado a finales de este mes y esperan que otros países de la Unión Europea intenten, ante el peligro de correr la solicitud de estos estados en la guerra de Gaza y sobre todo es para después la Corte Penal Internacional que ha llamado y que sobre todo el fiscal pide juicio tanto al presidente o al primer ministro de Israel como a sus altos dirigentes, pero también a los de Hamas por haber iniciado el 7 de octubre el ataque. Naturalmente para Israel no es grato que en este momento España, sobre todo que es un país muy cercano a Israel, rompa relaciones y es lo que ha anunciado el gobierno español dentro de este criterio de dos estados en Gaza, uno que sería Palestina y otro Israel independiente y soberano. Israel se opondría siempre a esta situación, pero pareciera que Naciones Unidas está más en la línea de reconocer al Estado palestino, con lo cual podrían convivir, y es lo que quiere la comunidad internacional, Israel y Palestina. Veamos. España, Irlanda y Noruega anunciaron el miércoles que reconocerán a Palestina como Estado desde el 28 de mayo. El primer ministro noruego fue el primero en dar a conocer la decisión desde Oslo, donde se negociaron los acuerdos ahora moribundos que comprometieron a israelíes y palestinos a aceptar una coexistencia pacífica entre dos estados independientes. Nuestra opinión es que un reconocimiento de Palestina puede fortalecer a las fuerzas moderadas del lado palestino. Hay fuerzas que trabajan pacíficamente por una solución de dos estados en el marco de lo que dice la Carta de la ONU y establece las resoluciones pertinentes de la ONU. Eso es algo que jamás no hace. También puede fortalecer a las fuerzas moderadas del lado israelí. Puede contribuir a dar a Palestina la oportunidad de negociar con Israel en condiciones de mayor igualdad. Y eso puede dar a los palestinos esperanza para el futuro. Desde Dublín, el primer ministro irlandés Simon Harris reafirmó que la solución de los dos estados es el único camino creíble hacia la paz y la seguridad para Israel y Palestina y para sus pueblos. Lo hacemos porque creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del derecho internacional y porque creemos que la paz permanente solo puede asegurarse sobre la base de la libre voluntad de un pueblo libre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que a finales del año pasado anunció su intención de trabajar hacia este reconocimiento, estuvo por meses negociando con otras capitales europeas para tomar este paso. El mandatario socialista ha sido una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea contra la operación militar lanzada por Israel tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Cuando cesen los bombardeos, cuando el polvo de los tanques y las demoliciones se disipen y los medios de comunicación y la comunidad internacional puedan ver con claridad lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre pasado, nos daremos cuenta de que hemos presenciado, tal vez sin ser conscientes de ello todos, uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y cuando eso ocurra, quiero que los españoles y españolas puedan decir, con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila, que ellos estuvieron del lado correcto de la historia. Israel respondió llamando a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega, y se espera que haga lo mismo con su embajadora en España. La iniciativa fue saludada como el inicio de una etapa importante por Hamas y de hecho histórico por la Organización para la Liberación de Palestina, considerada internacionalmente como la única representante legítima del pueblo palestino. Claro está que la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, ya está reconocida por Naciones Unidas como observador. Ahora en la votación de la Asamblea General se ha expresado también el criterio de que es preferible un Estado palestino con su territorio, su población y su gobierno y un Estado israelí. Claro, a Israel exigiría naturalmente toda la seguridad para no recibir los ataques masivos, sobre todo de Hamas, que es una de las fuerzas directas que están allí en Israel. Hamas es terrorista, calificado por la comunidad internacional, y nadie justificó el atentado de Hamas el 7 de octubre,
pero la paz debe ser producto de esa justicia internacional y la Unión Europea, que son 27 países, es posible que tengan un criterio común para el reconocimiento del Estado palestino. Naturalmente, esto no quiere decir que no reconozcan, lo reconocen ya el Estado de Israel, e Israel es un actor muy importante en el sistema internacional. Y en cuanto a la situación en Irán, el embajador Soltani nos llamó porque ha habido a firmar el libro mucha gente venezolana de condolencias por la desaparición del presidente de Irán, y vimos ahí una gigantesca multitud que se congregó en el centro de Teherán, la capital, para la procesión funeraria del presidente Raisi, fallecido en un accidente muy controvertido al presidente Raisi. Algunos decían que podía tarde o temprano llegar a la máxima autoridad, que es el Ayatolá, después de Jamenei, o también que era un hombre muy radical hacia derecha. Sin embargo, algunos atribuyen que pueda ser algo político la motivación del accidente, y otros lo que han hecho como estas manifestaciones es manifestar su fe y su creencia porque siguen la mayoría a estos dirigentes. Una multitud asistió el miércoles al funeral del presidente de Irán. El guía supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, encabezó la plegaria durante la ceremonia para despedir a Ebrahim Raisi y los otros 7 fallecidos el domingo en un accidente de helicóptero. Además de los principales jerarcas del clero chiita e integrantes del gobierno, estuvieron presentes los altos mandos del ejército y de los guardianes de la revolución, así como el jefe del brazo político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, y el número 2 del Hezbollah libanés, Naim Qassem. Decenas de miles de personas se congregaron en las principales avenidas de Teherán, donde el miércoles fue decretado feriado, y los habitantes recibieron mensajes en sus teléfonos para instarlos a acudir al funeral. He venido porque mi corazón está con los que se convirtieron en mártires y teníamos que venir para demostrar que lloramos a esos mártires. Los funerales masivos se enmarcan en una tradición muy arraigada desde la fundación de la República Islámica y tienen un cariz político. En 2020, una inmensa multitud despidió al general Qasem Soleimani, un importante mando de los guardianes de la revolución, muerto en un ataque estadounidense. Estoy más preocupada por el futuro que triste. Me preocupa lo que pasará después de él. ¿Hay alguien que pueda servir al pueblo tan bien como él? Por supuesto, después del señor Soleimani y después del señor Raisi, habrá sin duda quienes continúen sus pasos, y lo único que nos tranquiliza es la esperanza en el futuro. Jamenei declaró 5 días de luto nacional y las exequias empezaron el martes con decenas de miles de asistentes al traslado de los féretros desde Tabriz a la ciudad santa chiita de Qom. Los restos de Raisi y su comitiva serán trasladados a la provincia de Jorasán del Sur y de ahí a Mashhad, la ciudad natal del presidente, donde será enterrado el jueves. La República Islámica de Irán no escapa a la dialéctica de oposición y gobierno. Naturalmente hay quienes se favorecen, apoyan, respaldan al gobierno iraní, otros en la oposición y muchos en el extranjero. Y eso en todos los gobiernos sucede lo mismo, democracias, autoritarios o gobiernos monárquicos, siempre hay una oposición posible, y la dialéctica de la democracia es eso, la confrontación de ideas y de planteamientos. De todas maneras, los iraníes están esperando las elecciones muy pronto y la reelección de una nueva persona, dentro del criterio de que el líder supremo, Jamenei, es el que maneja la política y la religión en ese país islámico, pero republicano, a diferencia de otras monarquías del Golfo, que son sunitas. Irán es chiita, por eso Qom es el centro de sus oraciones, mientras que para Arabia Saudita es la Meca o Medina. Y en cuanto a toda la región posterior a lo que es el Medio Oriente, que es el Lejano Oriente y todo lo que es Asia, cada vez son economías más fuertes. No solamente eran los tigres de Asia, como el caso de Corea o también de Taiwán, o la República de China ahora, que ha crecido tanto en el Asia y que amenaza la hegemonía norteamericana, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo financiero y económico, e incluso China es un factor militar muy importante junto a Rusia y junto a la Unión Europea y frente a Estados Unidos. Lo cierto es que hace casi una reflexión sobre lo que significa Asia en el mundo de hoy, particularmente India y Pakistán, que son 2 países muy importantes en el Asia, y además también la importancia que tiene otras regiones del Asia con las pequeñas islas y un desarrollo económico dentro del budismo y la mentalidad de aceptar del capitalismo algunas fórmulas como lo ha hecho China, y del socialismo y del comunismo, sobre todo la vertiente política. Por eso
El editorial de hoy es sobre Asia y China y posteriormente las entrevistas de siempre. Cuando nos referimos al Asia como continente, es importante referirse a los 4 países denominados dragones, como son Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Sin dejar de lado, naturalmente, las grandes economías y el desarrollo de China y el de la India, interesantes y fundamentales en todos los procesos y que ahora forman parte de los BRICS. Todo ha generado un orden multipolar que contrasta con el predominio que tenía Estados Unidos en la unipolaridad e incluso la importancia que tenía Europa. Ahora es el Asia el reflejo del desarrollo y del cambio, y en el caso de los BRICS, que se ha fortalecido con el liderazgo de Lula da Silva por América Latina, y en el caso de Asia, China toma el liderazgo, enfrentando a Estados Unidos en lo tecnológico y en lo económico, y abriéndose a todos los países del planeta, incluyendo todos los de nuestro continente. Recientemente hablábamos con el embajador de China en Venezuela a raíz de una entrevista en Globovisión, en Brújula Internacional, y él nos decía que entre los retos que tiene fundamentalmente China es el de Taiwán. Sin embargo, es importante, como él señalaba, que la ruta de la seda ha hecho posible un nuevo marco donde China entra en ese marco de la economía mundial. Son dimensiones inmensas de la economía china que comportan la petición de una independencia económica simétrica en su favor al impulsar los vínculos comerciales y financieros con otros países y además con otras economías, por lo que los chinos pueden ejercer más influencia en la región que los actores extranjeros para la cabida de sus intereses y valores. Lo cierto es que hay una especie de caída, de ocaso del dominio unipolar de Estados Unidos, el auge global de China y el resurgimiento de los grandes conflictos bélicos para la Europa crean la dificultad de entender y comprender el sistema internacional. En el caso de China han logrado resolver problemas internos como el caso de Hong Kong y Macao, que eran manejados por Inglaterra y por Portugal. Ahora son estados anexos o entidades autónomas con doble economía, donde se respeta el modelo capitalista que tenían permanentemente y dentro del socialismo y el comunismo del partido chino, que como decía el embajador, tiene que resolverse igualmente el de Taiwán en la integridad y en la unidad de China. Sobre esto nos dijo lo siguiente el embajador de China. Insistimos en la política de un país, dos sistemas, y el consenso político entre dos lados en el año 1992. Y tal como dijo mi amiga Aymara, en política de un país, dos sistemas, que quiere decir, para la parte continental mantiene su sistema socialista y la isla mantiene su política, su sistema social capitalista, pero todos ambos lados somos de un mismo país como China. Esta política de un país, dos sistemas fue creada por nuestro otro gigante político Deng Xiaoping en los años 70, que es un diseñador de nuestra apertura y reforma, ha cambiado fundamental a China en los años 70, 80, hasta 90. Y queremos aplicar al mismo momento con esta política, porque se ha solucionado con esta política perfectamente la cuestión de Hong Kong y Macao. Los dos ya regresaron a China como zona especial administrativa del país de China. Y también queremos continuar con esta política para la solución a Taiwán. Y también insistimos en el consenso político entre los dos partidos, Partido Comunista de China y Partido Nacionalista Kuomintang, que estaba en su poder en aquel momento, año 1992. Ambos lados, a través de una negociación, una conversación pacífica, con sinceridad, han logrado un consenso. Aunque existe un enfrentamiento político de los dos lados, pero somos de una misma China. Es lo fundamental, es lo fundamental. Y queremos continuar trabajando con esta línea como política más importante.